los atributos de Dios, ¿ok? Ese va a ser el tema que vamos a estar viendo durante unas semanas. Y hoy vamos a tener una pequeña introducción acerca de los atributos de Dios. Yo sé que a lo mejor si yo ahorita les digo qué son los atributos de Dios, yo espero que ustedes ya más o menos tengan una idea. Si no la tienen, pues por eso son estos estudios, para que podamos ya ahora sí tenerlo en la mente y en el corazón y poder ya esta información tenerla ya más segura, ¿ok? Entonces el tema que vamos a iniciar se llama los atributos de Dios, y hoy vamos a empezar con una pequeña introducción hacia este estudio, ¿ok? Y para empezar vamos a decir qué es un atributo, para que quede claro, ¿ok? Un atributo es una cualidad o es una propiedad o algo propio de un ser. Ajá. Entonces cuando yo digo vamos a estudiar los atributos de Dios, ¿qué estoy diciendo? Vamos a estudiar las cualidades o las características o los rasgos que describen cómo es Dios, ¿sí? ¿Sí lo entendemos ya? Los atributos de Dios entonces son las cualidades de Dios. Vamos a estar estudiando las cualidades de Dios o todas estas características que describen a Dios. Ahora, ¿por qué atributos? Una persona, para que puedas describir a una persona, a veces tú dices, la persona tiene estas cualidades y tiene estos defectos y la hacen ser como es la persona, pero en Dios no tiene defectos. Dios tiene muchas cualidades. ¿Por qué? Porque es un ser perfecto. Entonces por eso son atributos de Dios, son cualidades de Dios, ¿ok? Y todas estas cualidades que vamos a estar estudiando nos van a llevar a conocer el carácter de Dios. ¿Qué es lo que qué va a hacer en nosotros? Conocer todos estos atributos, conocer el carácter de Dios. Ahora les pregunto, ¿qué es el carácter? No me contesten, yo les voy a decir. El carácter se refiere a todo un conjunto de cualidades que distinguen a una persona. Entonces, el carácter de una persona son todos los atributos o defectos de una persona. Es decir, esta persona es así, 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 así. Entonces, su carácter es fuerte, su carácter es apasionado, es nervioso, es colérico. Pero el carácter es el conjunto de todas estas cualidades o defectos. En su caso, para con Dios, el carácter de Dios es el conjunto de todos estos atributos que tiene Dios. Entonces no podemos decir que el carácter de Dios solamente es amor. Dios es amoroso. No. ¿Por qué? Porque Dios tiene un sinfín de atributos que le hace ser Dios. Entonces el carácter de Dios son todas estas cualidades o todos estos atributos que vamos a estar viendo todas estas semanas, ¿ok? ¿Sí entendimos entonces esta parte? ¿Qué es un atributo y qué es el carácter? ¿Sí ya lo entendimos? Ok. ¿Por qué les digo esto de entenderlo? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos o malentendemos qué es el carácter, porque a veces tendemos a decir, tal persona es de carácter fuerte, ¿cierto? ¿Y qué queremos decir con eso? Que es mala. ¿Por qué? Porque nos estamos pensando que el carácter es un comportamiento. Esa persona es enojona, es muy estricta y decimos, es de carácter fuerte. Y entonces ya sí lo dejamos, pero estamos mal usando esta palabra, porque el carácter no es un comportamiento, el carácter es un conjunto de cualidades que te dice, esto es el carácter de una persona. Ahora, el carácter fuerte, se dice que el carácter fuerte es porque la persona es, como valga la redundancia, si está hablando de fuerte es porque tiene fortaleza para enfrentar la vida. Entonces, una persona con carácter fuerte tiene este atributo o esta cualidad de fortaleza para enfrentar la vida. Tiene firmeza. ¿Firmeza en qué? En sus convicciones y en sus acciones. Entonces, ahí van dos cualidades, ¿cierto? Tercera, esta persona fuerte tiene
convicciones y acciones, y es capaz y tiene muchos valores que la hacen ser esta persona que va directo a lo que va. Es una persona fuerte. Entonces estamos mal equivocando, decir esa persona es de carácter fuerte. No, esa persona tiene esta reacción al enojo, dice por acá, es mala, pero eso no es el carácter, ¿de acuerdo? Ese es un comportamiento que a veces se nos sale, pero no quiere decir que así es la persona. La persona es, sí, a lo mejor tiene este característica que es enojona, pero también no todo el tiempo está enojada. Eso es un comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces, el carácter es un conjunto de cualidades que describen a una persona, ¿ok? Y entonces, este estudio nos va a llevar entonces a conocer a el Dios que nosotros estamos adorando. Nos lleva a conocer al Dios del que habla y describe la Biblia. Este estudio lo que va a hacer es que llevemos a conocer los atributos de Dios, que nos llevará a hacernos ciertos tipos de preguntas, porque ahora no vamos a ver estos atributos solamente por definición, decir, ¿qué es que Dios sea amor? No, hoy lo que vamos a estar viendo es estar comparando estos atributos con personajes de la Biblia. O sea, cómo Dios en este atributo, por ejemplo, de amor, en dónde obró de esta manera en cierto personaje de la Biblia. O cómo, para que eso nos ayude a nosotros a decir, en mi vida Dios está manifestando este atributo de amor, de fidelidad, de perdón, de misericordia. Entonces vamos a estar conociendo si el Dios que nosotros estamos adorando es el Dios que viene en la Biblia. Por ejemplo, si el Dios de José, si saben quién es José, José soñador, es el mismo Dios que nosotros tenemos. ¿Cómo actuó Dios en su soberanía, en su poder, en su misericordia para con José? Y de esa manera está actuando en nosotros. Por ejemplo, Génesis capítulo 50, versículo 20 dice: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Entonces aquí Dios está manifestando un atributo a José. ¿Cuál? Su poder. Él es todopoderoso. Y entonces nosotros vamos a decir, ¿Dios hace eso mismo hoy en día para conmigo? ¿Todo lo que yo estoy viviendo lo ha encaminado a bien o otra cosa? Entonces es lo que vamos a estar aprendiendo durante todo este tiempo. O si Dios está obrando como obró en la vida de Job. Job capítulo 42 versículo 1-6 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que, falto de entendimiento, oscurece el consejo? Así hablaba yo y no entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escucha, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En la vida de Job, todos los acontecimientos que estuvo viviendo, Dios dejó ver sus atributos a Job. Y Job entonces llegó a conocer a Dios por medio de todos estos atributos. ¿En qué? En que él se creía, ¿verdad?, conocer al Señor. Y decía, no, yo sé que el Señor es así y así, y Él permite esto, y por eso todos los dimes y diretes con las personas con las que tuvo contacto Job, con sus amigos. Pero ¿qué conoció qué conoció Job en medio de todo esto acerca de Dios? Que Dios era más grande que sus propios pensamientos y razonamientos. Por eso le dice, yo te conocía de oídas, pero ahora, en todo esto que he vivido, yo ahora te conozco quién eres, estoy conociendo tu carácter. Entonces vamos a estar estudiando la vida de Job o la vida de ciertos personajes en donde ellos estuvieron experimentando todos estos atributos y pudieron llegar a conocer un poquito más al Señor.
Ciertamente, todos los atributos que vamos a estar viendo no van a ser todos los atributos de Dios, porque como les menciono, pues Dios es un ser maravilloso, infinito, que no lo vamos a poder encapsular solamente en ciertos atributos, son demasiados, pero al menos vamos a estar estudiando los que más resaltan en la Biblia para que nosotros podamos conocer un poquito más al Señor. Ajá. Nosotros necesitamos conocer a este Dios de la Biblia para que no solamente estemos pensando cómo es Dios y estar diciendo así como Job, yo pensé que Dios era así y así y resulta que no, es muchísimo más grande de lo que yo pensaba. Entonces, este estudio nos va a sacar de nuestros pequeños pensamientos que a veces decimos, es que mi Diosito, ¿no? Y lo hacemos chiquito cuando Dios no es pequeño, Dios es inmenso. Y entonces tenemos ese error de pensamiento de quién es Dios, entonces lo tachamos, lo quitamos de nosotros y ponemos el atributo que realmente es en Dios. Entonces, el propósito de esta serie es estudiar las excelencias o los atributos más grandes que resaltan de Dios, no porque les digo, no porque no sean menos o más, sino porque son demasiados. Vamos a estar viendo entonces los atributos de Dios, cómo impactaron la vida, especialmente de dos hombres, de la vida de Job y en la vida de Moisés. Si ustedes ven, casi es todo un libro de Job, es una historia muy grande, entonces por eso vamos a estar mencionando mucho a este personaje y también en la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque también cuántos libros no escribió Moisés y cuántos describe, cuánto conoció a Dios a través de toda la experiencia que Dios le permitió tener, ¿vale? Entonces, ¿qué atributos vamos a estar estudiando? Solamente es un breve repaso. Vamos a estar estudiando el poder de Dios. Mateo capítulo 19, versículo 10 dice, parafraseado así ya terminando, para Dios todo es posible. Y cuando decimos que todo es posible es porque Dios tiene el dominio, el imperio, la facultad y la jurisdicción de Él poder mandar. De que todo se va a hacer como Él lo dice. Él tiene el poder para hacer y deshacer. Para Dios no hay nada imposible. Vamos a estar estudiando la bondad de Dios. Salmo 107, versículo 1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces vamos a estudiar este atributo. Vamos a estar estudiando la sabiduría, la justicia, la ira divina de Dios, la gracia. Por ejemplo, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Entonces vamos a estar hablando de esta gracia que es un atributo de Dios. Vamos a estar hablando de la soberanía de Dios. Es decir, lo que Él ordena y decreta, no hay nadie quien pueda responderle o quien pueda decir, no, las cosas no son así. No, Él hace las cosas porque Él es soberano. Así como Él lo dice, así se hará y nadie puede decirle que no. Vamos a ver también la soberanía de la salvación, que también es un atributo de Dios. La razón de la salvación no se encuentra en las personas, sino se encuentra en Dios. Fíjese, Romanos capítulo 9, versículo 14 al 21 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice al Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado. Entonces, Dios decide Dios decidió cómo salvar al mundo, y Dios decide cómo una persona puede ser salva.
muy independiente de lo que tú digas, no, yo puedo ser salva de tal forma, no, Dios ya lo estableció y dijo, de esta manera va a ser la salvación del hombre. Entonces ya Dios lo dijo, entonces vamos a ver la soberanía de Dios en la salvación. Vamos a estar viendo también la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa esto? Pues que Dios nunca cambia. Éxodo capítulo 3, versículo 14 dice, respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a nosotros. Entonces, cualquiera que sean los atributos de Dios ante el universo, fueron llamados a existir. Y Dios no está sujeto a mejora, o sea, no está cambiando a que hoy es bueno, mañana no, no, Dios es el mismo hoy y siempre. Vamos a estar viendo también la fidelidad de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Segunda de Timoteo capítulo 2, 13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Entonces vamos a estar viendo este atributo de la fidelidad. Vamos a ver también la cercanía y la omnipresencia de Dios, que es que Dios está en todas partes. Que no hay ningún lugar en el cielo, ni ningún lugar en la tierra, o en el infierno, o donde sea, donde nosotros podamos escondernos de su presencia. Él está en todo lugar. Vamos a ver la invisibilidad de Dios. ¿Qué es invisibilidad? ¿Les viene algo a la mente? Me los voy a leer. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué quiere decir? Que Dios es espíritu. Y fíjense, los superhéroes les gustaría, o les gusta, o tienen este superpoder, ¿no? De ser invisible. O sea, el Señor es más grande, ¿no? Porque Él es un Dios, que es un Dios invisible, porque es espíritu. Bueno, eso ya lo iremos viendo en su momento. Vamos a ver su capacidad de perdón. En Éxodo capítulo 34, 5 dice, y Jehová descendió en la nube y allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces vamos a ver esta capacidad de Dios de perdonar no solamente mis pecados, si dice mis generaciones. Entonces esta capacidad de perdonar que solamente Él tiene, a nosotros nos hace algo a alguien y ya estamos maldiciendo hasta las generaciones de las generaciones, y este perdón no es tan sencillo, pero Él dice que Él es rico en este perdón, gracias a Dios por su misericordia, ¿verdad? Vamos a ver también el amor de Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces este es otro atributo de Dios, que es el amor, ¿ok? Entonces vamos a estar viendo más o menos estos atributos de Dios. ¿Para qué vamos a estar viendo estos atributos? Porque estos atributos nos van a llevar a contestar ciertas preguntas, como ¿cuáles? Una, ¿para qué fuimos hechos? ¿Para qué fuimos hechos? ¿Alguien lo sabe? Para conocer a Dios. Eso es lo que nos va a llevar todo este estudio. ¿Qué objetivo debemos establecer en nuestras vidas? Esa es una pregunta que también vamos a estar respondiendo con estos estudios. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿Cuál es su objetivo en este momento? No el de esta tierra, sino el de realmente al que estamos siendo llamados es a conocer a Dios. Ese es nuestro objetivo, y ahí tú debes de plantearte, ¿es realmente tu objetivo conocer a Dios o no? Porque para eso vivimos en esta tierra. Y el otro, ¿qué es la vida eterna?
A veces pensamos, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que vamos a pasar allá en un lugar hermoso. Sí lo es, pero mire lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso dice que la vida eterna ya la empezamos desde aquí para el real. ¿Por qué? Porque la vida eterna es conocer a Jesús, y nosotros ya la estamos empezando desde el momento en que hemos tenido este nuevo nacimiento y iniciamos esta vida en Cristo. Ya tenemos esta vida eterna, porque la vida eterna es conocer a Jesús, ¿ok? ¿Qué es lo mejor de la vida? Otra pregunta que se nos va a ser respondida. ¿Qué es lo mejor de la vida? ¿Tener más gozo, alegría y contentamiento? ¿Eso es lo mejor de la vida? De esta vida podemos decir muchas personas que sí, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que queremos en esta vida? Estar felices, estar gozosos, tener abundancia, y ya eso es, ya estoy bien. Y no, la palabra de Dios nos dice que es el conocer a Dios, es tener este conocimiento de Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entonces, lo mejor de la vida no está en el dinero, no está en las posesiones, no está ni siquiera en la familia. ¿En quién está? En conocer al Señor. Ahí está todo, porque entonces si tú conoces al Señor, de ahí va a bajar todo y vas a poder disfrutar la familia, vas a poder disfrutar las riquezas, etcétera, etcétera, y hay un orden, ¿de acuerdo? Pero si Él no está ahí, pues no hay nada, ¿verdad? De todos los estados que Dios ve en el hombre, ¿cuál es el que le da más placer al Señor? De todo lo que tú puedas lograr, ¿qué es lo que más se va a agradar Dios de todo lo que hiciste en esta tierra? Claro, de conocerlo. Oseas 6:6. Quiero conocimiento de Dios más que holocaustos. Más de todo lo que tú puedas hacer en esta tierra, lo que más al Señor le va a agradar es que viniste a sus pies y buscarlo y conocerlo. Eso es lo que... Eso es lo que más le va a traer placer a Dios. Perdón. Una vez entonces que tomamos esta conciencia que la prioridad de estar aquí es conocer a Dios, la mayoría de los problemas de la vida van a ocupar el lugar que verdaderamente le corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, el conocer verdaderamente cada uno de los atributos y el carácter de Dios nos va a llevar a entonces poder realmente darle el valor a cada una de las cosas que nosotros estamos entendiendo en el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí les voy a dejar esta introducción a lo que vamos a estar viendo entonces cada semana, que es cada atributo del Señor que nos va a llevar a contestar y a estar seguros en todas estas respuestas que hoy estuvimos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí termina el estudio. Que Dios los bendiga.